5. Muy buenas tardes, querida audiencia. Un saludo supremamente especial hoy desde mi casa. Sí, porque los comunicadores nos hemos reunido a esta campaña de concientización acerca de quedarnos en la casa y la escafandra no es la excepción. Así que hoy les damos este abrazo virtual, invitándolos a que nos acompañen por una hora que nos vamos a salir un poco de los contextos del magazine que estamos acostumbrados en la escafandra acerca de la diversión y el entretenimiento. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo una situación en la que necesitamos estar supremamente informados y educados. Y para eso tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy. La doctora Isabela Ruiz García, desde Montería, Colombia. El doctor Francisco Camargo, intensivistas, ambos de la clínica Saima, ubicado en esta ciudad. Y nuestro querido amigo, el empresario italiano Marcelo Moretti, desde Firenze, Italia. Y tú me vas a corregir, Marcelo, porque no sé italiano. Así que seguramente nos vamos a dar unas pequeñas clases acerca de este hermoso idioma en sus explicaciones que vamos a tener el día de hoy. Una buena tarde, un saludo especial para ustedes, querida audiencia, y esperamos que nuestros invitados estén cómodos desde sus lugares de donde vamos a empezar a transmitir. Yo me encuentro en la ciudad de Kendall, en Miami, en mi casa, cumpliendo las órdenes gubernamentales, en muy buena compañía, la familia, los amigos, mi mascota, y contenta de poder estar con salud enfrentando esta situación de la pandemia. ¿Estás viendo lo que estoy viendo yo en la pantalla? Porque se ve. Empezamos contigo, Isabela. ¿Cómo estás la tarde de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, ante todo te quiero agradecer a ti y al doctor Camargo el estar haciendo apoyo y presencia en un día como hoy, mientras que ustedes están realizando sus actividades laborales, porque sé que se encuentran Así que de antemano, gracias por eso. Yo espero, no yo apuro, así que y vamos al tema de una vez. Marcelo, igual tú nos vas a poder ir dando tus opiniones al respecto, pero tengo unas preguntas puntuales para ti que tienen mucho que ver con tu ciudad. Las estadísticas que están mostrándose al día de hoy de 16 fallecidos en nuestro país, Colombia, ¿qué tan reales, qué tan cercanas son a la realidad? ¿Cómo lo están viviendo ustedes que están adentrados en la situación? Bueno, realmente en Colombia, lastimosamente no contamos con los reactivos, no contamos con el suficiente número de pruebas, es decir, que tener un número real acerca de los infectados es muy difícil. Y la mortalidad asociada a eso también, al no tener la prueba diagnóstica, no podemos declarar defunciones asociadas a la enfermedad. Entonces es algo muy triste porque las estadísticas simplemente no están teniendo relación con la realidad actual del país, porque al no tener reactivos, al no tener pruebas diagnósticas, estamos perdiendo una forma de concientizar a la sociedad para que sigan las reglas que estamos poniendo, que está poniendo el Estado para cuidarlos. Y Marisa está bien, no te preocupes. Montan uno podría vean la importancia que tiene. Pero eso lo que nos quiere decir es que esos números no obedecen a una realidad. Yo creo que en estos momentos no es una realidad en Colombia, porque hace poco volvimos nuevamente a hacer pruebas diagnósticas. Ok, entonces yo diga 5. Que tiene la Secretaría de Salud solamente, digamos, fallecidos del virus cuando tienen el reactivo, tienen el diagnóstico por la PCR. Es decir, que todo aquel paciente que falleció bajo una falla ventilatoria con sospecha de COVID, pero que no se le realizó la prueba, no está entrando dentro de esa epidemiología. Es decir, que no tenemos un porcentaje, un número real de pacientes que han fallecido o que están infectados en estos momentos. ¿Cómo se está viviendo el día a día dentro de una unidad de cuidados intensivos como en la que estás participando, tanto tú como el doctor Francisco Camargo, a la que le enviamos un cordial saludo? Cuéntenos, doctor Francisco, ¿cómo lo están viviendo el día a día? ¿Qué tanto es el nivel de estrés? ¿Qué tanto nivel de compromiso médico? ¿Qué tantas facilidades y recursos a nivel de herramientas están encontrando? ¿Apoyo de la comunidad, concientización? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Y evidentemente es una preocupación nuestra varios aspectos. Primero, es la protección de todo el equipo de salud con los elementos adecuados de protección. Sabemos desde hace muchos días que no solo en Colombia, sino en todo el mundo, los elementos de protección para el equipo de salud están muy disminuidos. Eso se debe a múltiples razones, al aumento del uso en todos los países que producen y que exportan este tipo de elementos. Adicionalmente a eso, los costos de estos elementos de protección personal se han venido incrementando de una manera casi que podríamos llamar sin ningún tipo de control, como en vista de las necesidades. Los costos de los tapabocas de protección con filtro de alta eficiencia N95 pasaron de costar 4.000, 5.000 pesos, alrededor de $1, a costar alrededor de 25.000 pesos. Wow. Que ha sido muy marcado y que se dificulta tener una buena cantidad de estos para todo el personal, todo el equipo de salud. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos, evidentemente, estamos muy comprometidos con nuestro trabajo, nuestro personal, protegiéndolo mucho, haciendo muchos simulacros permanentes para el manejo de estos pacientes, para enfrentarnos a la realidad, para cómo usar los elementos de protección personal de forma racional, para no ir a gastar los pocos que tenemos de manera inadecuada, sino hacerlo de manera adecuada, con un protocolo establecido. Tomamos los protocolos de la OMS, tomamos los protocolos de todas las sociedades científicas, tanto colombianas como internacionales, que han emitido alrededor de esto. Pero nuestra finalidad del compromiso es atender a los pacientes, atenderlos bien y proteger a nuestro equipo de salud. Lo que no queremos es permitir bajas en el equipo de salud porque no tendríamos cómo responder. Nuestro recurso es limitado, tanto de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapistas. No hay suficiente para la demanda. Sin coronavirus, ahora que hay esta pandemia de coronavirus, seguramente la demanda va a ser mayor y realmente no tenemos el personal suficiente. Y respecto a ese tema en particular, acerca de no tener el aprovisionamiento y estar preparados para una pandemia, tenemos a nuestro compañero y amigo Marcelo Moretti, quien nos saluda desde Italia y nos cuenta acerca, quisiera que nos dieras una pequeña reseña, Marcelo, acerca de cómo se presentó en un inicio, cómo lo vivieron y cómo lo están manejando ahora y la perspectiva a futuro. Tú como un ciudadano italiano, un país que ha estado en el ojo del huracán durante esta pandemia, precisamente porque no se contaba con la preparación, como lo están sugiriendo los médicos Francisco Camargo y la doctora Isabela, acerca de todos los requerimientos que se necesitan para poder atender incluso en un estado normal de la ciudad, en el comportamiento normal de la ciudadanía, ahora mucho más difícil ante una pandemia. Danos tu opinión, Marcelo. Buenas tardes. Yo estaba escuchando al doctor lo que estaba hablando y tiene mucha razón. El problema aquí en Italia en este momento son que falta personal y faltan las cosas médicas para ayudar a las personas. Lo que pasa es que inicialmente este problema se pensaba que era un problema chino, pero eso no era solo un problema de la China. Comenzó a llegar aquí en Italia y los otros países como España, Alemania y Francia pensaban que a ellos esta cosa no los habría afectado. Y en cambio es una cosa que se está alargando en todo el mundo y está afectando también a otros países. España hoy, estaba escuchando en la televisión, tiene los mismos enfermos que tenemos nosotros. O sea que el problema son el personal sanitario, los médicos, los enfermeros que se están enfermando. Aquí han muerto más de 60 médicos, entre médicos y personal sanitario. Y la cosa más peligrosa que puede pasar en este momento es ir a un hospital. Si tú vas a un hospital porque tienes coronavirus, es una cosa, pero si tú vas por otras razones, corres el riesgo que te peguen el coronavirus.
es una cosa muy delicada en este momento aquí. Pero yo creo que nosotros ya hemos tocado el pico más alto de hace 2 días y ahora las cosas tendrán que mejorar. El problema es que la gente no está acostumbrada a estar encerrada en la casa y eso no es seguramente No está fácil. ayudando. Exacto. Y ahora lo que están pensando aquí es el problema económico, que va a ser muy difícil de afrontar. Porque el problema económico con todas las empresas que están cerradas, aquí piensan que el 30% de las personas van a perder el trabajo, el 30% de las empresas van a cerrar. Y eso va a ser una cosa muy difícil para poder comenzar nuevamente. Sí, el problema económico es algo que viene y seguramente es la segunda parte de esta ola de dificultades. Ante esas palabras que escuchamos de ti, las estadísticas que se han presentado en tu país, estamos con 2 héroes hoy acompañándonos en la escafandra, 2 doctores que están no haciendo ninguna labor más que atendiendo de primera mano frente a la unidad de cuidados intensivos de un hospital, que es en donde sabemos está el hervidero de la situación. Y por ello, en nombre de toda mi audiencia y de la mía en particular, les doy mi aplauso por la valentía y por el inmenso valor que tiene la profesión que ustedes llevan a cabo y que hoy solamente el amor por ella les está permitiendo estar al frente de esos pacientes que requieren tanto de su profesionalismo. Montería es una ciudad intermedia en Colombia. Digamos que es una ciudad intermedia, pero rodeada de demasiadas veredas, pueblos y una vida rural muy activa. ¿Lo hace eso más vulnerable o es una ventaja al ser el campesino de tantas comunidades que rodean a Montería? Personas que permanecen en sus lugares, que fáciles de manejar o definitivamente puede ser algo en contra. Sí, yo pienso que, bueno, que tiene sus pros y sus contras. Estar en esta ciudad. Nosotros tenemos una población urbana de 450.000 a 500.000 habitantes aquí en la ciudad. Lo que sucede es que en la ciudad está todo el nivel médico que puede atender estos pacientes, es decir, en la capital. El resto de los municipios tienen hospitales que son de un nivel más bajo y los pacientes más graves tienen que venir todos a Montería, no podrían quedarse en otra ciudad porque allá no hay unidades de cuidados intensivos, no hay la capacidad de manejo y de tecnología que requiere el manejo de estos pacientes. Con respecto a la población rural, pues ahorita uno ve, siempre y cuando ellos guarden el confinamiento, no se desplacen a las ciudades, creo que el tema de su aprovisionamiento de alimentos y de necesidades básicas las pueden obtener en el campo. Realmente sí hay productividad y ellos pueden obtener mucho de estos alimentos en el campo y no desplazarse a los mercados públicos de los municipios cabecera. Y de esa forma tener, pues, estar un poco más seguros en ese sentido. Sin embargo, no todos los productos los van a conseguir en el campo, sobre todo los productos que no se producen de la tierra. Entonces tendrán que desplazarse a la ciudad o a la ciudad cabecera o al municipio cabecera para poder obtener esos productos. Ahí es donde puede haber realmente riesgo, cuando lo que hemos visto es que la gente va a los mercados y no guarda las distancias que se deben tener para limitar la transmisión de este tipo de enfermedades. Pero la pregunta cabe ahí, ¿se les está dando la educación, la información oportuna acerca de lo que se debe ir haciendo en el paso a paso de su día? Sí, yo siendo personas que muy seguramente en algún momento no tienen la capacidad de tener todos los mecanismos de los medios de comunicación a la mano y al día. De acuerdo, yo pienso que sí, que el gobierno ha hecho unas políticas, el gobierno local y el gobierno nacional lleva unas políticas de difusión de toda esta información a toda la población colombiana, de todos estos municipios alejados. Realmente si cuentan con fluido eléctrico, generalmente tienen radios, tienen televisión y por ahí hay mucha información. Adicionalmente,
a través de las redes sociales, del uso de todos estos motores de búsqueda, también les llega mucha información. Hemos podido constatar esa información con nuestros amigos que viven en estas veredas o en estos sitios alejados. Ellos tienen mucho conocimiento, saben que deben quedarse en su casa, saben los riesgos a los que están expuestos. Entonces, y son disciplinados. Eso es variable, va a depender de las necesidades. Si las personas se les acaba el mercado, pues tienen que salir a buscarlo, ¿cierto? Entonces, no son absolutamente cumplidores de la norma, porque las necesidades básicas los hacen moverse de un sitio a otro para conseguir sus elementos, sobre todo de alimentación. Primera necesidad. No, y por otro lado tenemos que recordar que el agro sigue abierto, es decir, Bogotá tiene que seguir comiendo, la capital de Colombia, Medellín tiene que seguir comiendo, son lugares que realmente no tienen los abastos como departamentos, como Dinamarca, Antioquia, para sostenerse en su parte de alimentación. Igual nuestro agro tiene que seguir exportando, llevando alimentos para capital, es decir, que todavía tenemos un flujo de camioneros, de camiones, de agros que van a tener contacto. Esas son las partes que tenemos que proteger como país, porque en el momento en que el agro se enferme es fundamental para poder mantener nuestra economía, para poder tener las necesidades básicas resueltas. La cadena productiva se ha mantenido. La cadena productiva, el gobierno ha sido claro. Todos los elementos de la cadena productiva se han mantenido con la finalidad de dar provisiones a todas las ciudades de Colombia. Eso es importante, demasiado importante para el sostenimiento de toda una comunidad. Quisiera escuchar la opinión de Marcelo respecto a este punto en particular, porque, bueno, Italia está catalogado como un país primermundista, y ustedes nos llevan, si se puede decir, si cabe la expresión en este término, un poco de ventaja en cuanto al conocimiento y al desarrollo de esta pandemia, dado que ustedes tienen más o menos unas 4 semanas previas a lo que nosotros estamos presentando aquí en América. ¿Qué tipo de dificultades crees tú que tengamos que tener nosotros muy alerta, o recomendaciones que tal vez como un ciudadano, no sé, la ciudad en la que tú estás ubicado, si es una ciudad principal o una ciudad intermedia, que crees que deba ser importante recalcar para que tengamos en cuenta en nuestras comunidades, principalmente de los países suramericanos? No, la cosa más importante es que el cierre, las personas que se encierran en la casa, esta cosa tenía que haber venido mucho antes, porque aquí en Italia, en la parte del norte, eso comenzó más o menos el 10 de febrero. Y en la parte central comenzaron a cerrar el 9 de marzo. O sea que un mes después. ¿Cuál ha sido el problema? Y una cosa que estaba también diciendo el doctor, pero de manera diferente, que la gente del norte, mucha gente del norte se movió hasta el sur. Después de que habían hecho uno tenía que estar cerrado en la casa, pero por motivos de familia se han mudado, y esa cosa ha hecho que la pandemia se esté, ¿cómo te puedo decir? Está corriendo de norte a sur. Y eso, hay tantos centros, y eso es lo difícil. Y ahora yo creo que ya tenemos 20 días, y ahora han dicho que hasta el 13 de abril será la misma cosa, será un mes. Y son 3 etapas. La primera etapa es esta, la segunda etapa, ha dicho el gobierno que comenzarán a abrir algo, y la tercera etapa es cuando todo, espero en Dios que sea lo más pronto posible, volver a la normalidad. Pero ya están diciendo que muchas cosas cambiarán en las costumbres de las personas. Wow. No va a ser. ¿Crees que además de esa inconsistencia acerca de los mecanismos que los gobiernos han empleado, teniendo un espejo como el de ustedes, teniendo un espejo como el de España, solo hasta hoy, aquí, por ejemplo, en la Florida, el gobernador determinó el aislamiento ya obligatorio y va a empezar solamente a partir de la madrugada del viernes de esta semana que está transcurriendo. Los que hemos estado confinados en nuestros hogares con toda la
conciencia, lo hemos hecho para protegernos, no porque nos hayan obligado a hacerlo. Es una invitación, como lo dijo nuestro presidente, a un distanciamiento social. Creo yo que las estadísticas que las estoy leyendo aquí, en Estados Unidos ya llevamos 4.400 fallecidos, siendo que la ola nos ha llegado casi 40 días después, ha superado el número de fallecidos del país tuyo, en Italia, donde van reportados 3.261 fallecidos al día de ayer, y obviamente a España, siendo que ustedes llevan manejando esta situación casi un mes más que nosotros, los hemos alcanzado y superado el número de fallecidos. Por lo tanto, las medidas que se han tomado hasta ahora me parece que no han sido las indicadas, y a pesar de que tuvimos el modelo y los espejos de países como el tuyo, no se han aplicado y solo hasta ahora se están empezando a concientizar. En Colombia entiendo que se estableció el confinamiento obligatorio y está siendo regido militarmente. Confírmame si esto es así o no, Isabela, a nivel ya particular. ¿Cómo están viviendo ustedes el día a día, los doctores, una ama de casa? ¿De qué manera se están organizando para poder sacar su día en cuanto a lo que respecta situaciones de bancos, de mercados, todo lo que incurre en una familia para poder sacar adelante el día? Colombia ha establecido esto de manera rigurosa y lo están cumpliendo a través de sus entes estatales como la policía, el ejército. Bueno, inicialmente ¿Se hizo en China en su momento? Fue establecido por departamentos inicialmente, ya después hubo una regla ya nacional, una norma nacional que determinó el aislamiento, como usted lo dice. Hay que aclarar que inicialmente fue un poco difícil culturalmente decir a la gente la seriedad de la enfermedad y lo necesario de que quedaran en casa. Una campaña ardua, tanto de la parte del gobierno como de la parte del sector médico, el cual ha estado muy activo con respecto a concientizarnos y concientizar a todos de que eso es serio y que necesitamos el aporte que nos pueden ofrecer como sociedad es quedarse en casa para que el pico respiratorio no sobrepase nuestras capacidades del sistema de salud. Eso ha sido muy claro. La parte de cumplimiento ha sido un poco difícil, inclusive el gobierno tiene medidas pedagógicas inicialmente, todo aquel que encuentren fuera de la cuarentena. Aquí hay unos como permisos o unas excepciones a la cuarentena, que es conseguir alimentos, obviamente asistir a citas médicas, cosas, digamos, obligatorias y hay que demostrar. El personal de salud tiene unas cartas emitidas cada una por una clínica o el hospital para determinar que pues trabajas en esta entidad y es necesario cumplir, pues salir de tu casa y dirigirte hacia tu trabajo. Yo siento que la parte económica ha impactado mucho en la decisión del país y lo flexible que hemos sido. Todavía tenemos empresas que han seguido funcionando y que poco a poco han, digamos, determinado y cumplido la norma. Ha sido paulatino como todo, o sea, es algo muy difícil decirle a la gente quédese en casa, es difícil decirle al que trabaja día a día quédese en casa. Colombia es un país con mucha tasa de informalidad, de trabajo informal, es decir, que viven del día a día, que no tienen un trabajo estable, que no tienen un sueldo que les va a llegar si no salen de casa. El gobierno ha instalado ayudas, subsidios, mercados, ha intentado la parte de los servicios públicos, que en estos meses no se corten los servicios públicos. Aquel que vive en arriendo no se le puede cobrar el arriendo durante este tiempo, intentando hacerle que haya un subsidio a este estrato 1 o 2 y que no se permitan los desalojos en estos momentos. Intentando que esta área vulnerable de nuestra sociedad, que son los estratos más bajos, hay países, creo que en Italia y España hay estratos, en Colombia se dividen de acuerdo, digamos, al poder adquisitivo y corresponden, digamos, del más bajo, que es, digamos, aquel que vive, normalmente uno toma la tasa del dólar, $1, $2, $3 al día, que son estratos ceros, que dependen del subsidio del Estado, y están en estratos altos, que llaman en Colombia, que son aquellos que tienen poder adquisitivo. Aquí es como una balanza y se intenta que los estratos altos tengan algo de ayuda hacia los estratos bajos. Eso es lo que se ha hecho en Colombia. Cumplimiento estricto hasta el momento no lo hemos tenido, inclusive están tomando medidas un poco más rígidas. Yo sé que estaban circulando en las redes noticias de que van a poner militares para establecer que se cumpla la cuarentena, porque todavía nos falta algo de cultura como sociedad, aceptar que esto es un compromiso de todos y que depende de nosotros poder hacer
posible que esta pandemia no se nos salga de la mano y que podamos enfrentarla y que tengamos la capacidad del sistema de salud de dar con ella. Entonces, creo que ha sido un trabajo paulatino, duro, que ha tenido tanto el gobierno como el sector médico para concientizar a la sociedad de que su trabajo es fundamental y que necesitamos de su apoyo. Marcelo, en Italia, ¿cómo ha sido la situación para poder lograr que la comunidad se comprometa a estar en el confinamiento y lograr con esto que la pandemia no se siga expandiendo y vemos que los resultados no han sido tan positivos como esperábamos? Aquí han hecho una ley que el 9 de marzo tú no puedes salir sino por los mismos motivos que decía la doctora. Tienes que tener un motivo de salud, un motivo de trabajo, porque esas empresas que han quedado abiertas, un motivo de necesidad para comprar ¿Pero de alimentos. qué manera lo hacen cumplir? ¿Están usando los entes del ejército, la policía? Mira, el problema es que inicialmente había una consecuencia penal y una multa de 200 euros, que no era mucho, pero era el problema penal. Ahora hay una multa que va de 400 hasta 3.000 euros si tú no justificas el motivo por el cual estás afuera. Tienes que dar una motivación válida y ellos te controlan si tu motivación es verdad o no. Particularmente tú como un empresario que tiene mucho que ver con el turismo, ¿de qué manera te has visto afectado? ¿Cuáles fueron las normativas que tú tuviste que empezar a realizar dentro de tus empresas que tienen que ver con bares, restaurantes? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Los empleados, las personas que trabajan de tu mano, que son tu equipo. Mira, por lo que se refiere a los empleados, una parte lo va a pagar el Estado. Okay. Después, por los alquileres, tú puedes quitar, perdón, de los impuestos una parte del alquiler que tú pagas, y los bancos te dan la posibilidad de no pagar tus deudas y te dan 6 meses para volver a comenzar. Pero no será muy fácil porque en una ciudad como Florencia, que trabaja con mucho turismo, nosotros vamos a perder más o menos el 60% de entradas, que va desde abril hasta septiembre, porque estos son los mejores meses para trabajar. El invierno es una cosa que tú trabajas menos, tienes menos turistas, y estos son los meses en los cuales hay mucha afluencia de turistas. Tú tienes que considerar que en Firenze el año pasado estuvieron 18 millones de extranjeros. Wow. Y Firenze es una ciudad pequeña porque tiene solo 500.000 habitantes. O sea que se vive de turismo. Y total. Si te falta el turismo es un gran problema. Pero es una cadena porque si tú piensas a la grande producción, a la distribución que no entrega más porque los restaurantes no piden, eso es un problema que va a afectar totalmente a todas las categorías, sí, más que todo al turismo. Sí, en Italia se ve esto de los estratos, como nos estaba explicando la doctora Isabela, en la comunidad, o sencillamente todo el mundo tiene la misma determinación. No, aquí no se ve eso. Aquí es más difícil. Ok. No. Existe la posibilidad, y esto se lo quiero preguntar a ustedes, porque aquí en Estados Unidos lo estamos viviendo muy de cerca, y es la especulación en los precios de la canasta familiar. Definitivamente lo único que podemos hacer es salir a comprar las provisiones que diariamente necesitamos para nuestro hogar, y de una manera muy desafortunada estoy viendo como ama de casa que se han inflado mucho los precios en los establecimientos. Pregunto si en las comunidades en las que ustedes viven, tanto en Italia como en Colombia, para los doctores Camargo y la doctora Isabela, ¿se está presentando esta misma situación y qué piensan al respecto? Marcelo, tú. No, aquí los precios solo de las cosas, de los productos médicos sí, pero de los productos alimentarios no. Las protecciones que no se encuentran cuestan mucho, y esos líquidos para lavarse las manos con alcohol, eso también tiene un precio altísimo. Solo eso.
el resto de los productos de la canasta familiar se han mantenido. ¿Se está presentando lo mismo en Colombia, doctora Isabela? En Colombia la canasta familiar, el precio lo regula el Estado, es decir, que la canasta familiar, lo que incluye los elementos, están siendo estables, pero todo aquel que no está dentro de esa canasta familiar, los precios sí han cambiado. Y es muy difícil para el Estado también regularlos, porque en Colombia tenemos mucho de comercio informal, es decir, hay muchos mercados y cada mercado establece un precio. Se supone que el Estado debería asegurar o debería controlar que en esos mercados no se hacen los precios de la canasta familiar, pero sí hemos notado que en muchos lugares han aprovechado de la situación del miedo de la gente, de la compra desfavorada de los productos y han subido los precios, lo cual es, aparte de que somos un país que tiene una población muy vulnerable, ha sido muy difícil para ellos adquirir alimentos, porque todavía está en un precio superior al que estaban acostumbrados. Ok, ¿tú crees, doctora Isabela, que la comunidad esté consciente, y al doctor Camargo, cualquiera que nos pueda explicar de una manera básica, la comunidad está consciente realmente de cuál es la afectación del coronavirus? Y si no es así, ¿nos podrías dar una pequeña explicación de cuál es la forma como este virus afecta la estabilidad de la vida humana y por qué de una forma tan rápida nos puede llevar a fatalidades? Bueno, evidentemente yo creo que toda la población se ha venido concientizando acerca de la gravedad de esta enfermedad. Sabemos que la gran mayoría de estas personas que contraen esta enfermedad van a estar en su domicilio, pasando un periodo de tiempo y se van a mejorar en su domicilio, tomando unas medidas muy importantes que es lavado de manos, uso de tapabocas convencionales, etiquetarlos desde el punto de vista respiratorio y enseñarles a toser y a estornudar, dónde toser y dónde estornudar, sobre el hombro, sobre el antebrazo, más que sobre sus manos. Pero hay que tener claro que lo difícil de esta enfermedad es la capacidad de contagio que tiene. Estamos hablando que la capacidad de contagiarse a las personas lo hacemos a través de las mucosas y de las gotitas de saliva o las gotitas de secreciones nasales que se expelen cuando una persona estornuda. Se ha probado con estudios con rayos ultravioleta que cuando usted estornuda, usted puede tener una distancia hasta de 7 u 8 metros en que estas gotas pueden llegar. Por lo tanto, te creo. Wow. Es importantísimo que las personas aprendan a cómo controlar ese viaje de esas gotas de secreciones nasales. Exacto. Esa es la manera, sobre el antecodo o sobre el hombro, que es muy importante que todo el mundo sepa que debe estornudar de esa manera para tratar de bloquear ese viaje que puede llegar hasta 7 u 8 metros. En revistas científicas que han tomado... No, yo he visto cada estornudo también en mi vida. Ok, sí, pero bueno, en estudios con rayos ultravioleta donde ven que hasta dónde pueden llegar, han podido evidenciar eso ahorita en esta pandemia. Por lo tanto, la recomendación es una muy buena educación a todas las personas que hagan esto y de una forma hacer énfasis en las personas que tienen síntomas respiratorios. Cuando usted tiene síntomas respiratorios, debe quedarse en casa, no debe tratar de ir al trabajo, ni siquiera el personal de salud que tenga síntomas respiratorios. Pero ahí quiero hacer un paréntesis porque ahí es donde yo me confundo un poco. A la parte médica va esta pregunta. Es una situación que parece simple en el momento de que se presenta. Oye, lávate las manos, cuídate del contacto cercano, protégete. Pero cuando vemos que ya somos tocados por el virus, muchas personas logran, y vemos que también hay estadísticas positivas acerca de eso, sobrellevar el virus y de alguna manera desecharlo dentro de su capacidad corporal. Pero quien queda con el virus adquirido y lo sigue desarrollando, cuando ya ese virus entra en tu cuerpo, finalmente, ¿qué es lo que lo hace tan mortal? ¿Cuál es la función que ejerce dentro de tus pulmones cuando ya se establece allí, que hace que sea tan
tan fatal a la hora de tú adquirirlo? Pues evidentemente lo que se ha podido demostrar es que la historia de los pacientes que iniciaron con esta enfermedad, y especialmente pacientes graves que fueron a la unidad de cuidados intensivos cuando fueron en Wuhan, ellos pudieron identificar que eran pacientes que tenían algún grado de morbilidades, es decir, de enfermedades que acompañan a los pacientes. Un gran porcentaje de estos pacientes, 60% de estos pacientes eran hipertensos o eran diabéticos. Adicionalmente, han relacionado otros factores de riesgo, como la obesidad, o con pacientes que tengan algún grado de inmunoparálisis o inmunosupresión, que son susceptibles de no tener un buen estado de defensas para poder afrontar la gravedad de esta enfermedad. Sin embargo, esto no es absoluto la respuesta. Es decir, usted puede tener un muy buen estado de defensa, usted puede ser joven, puede estar sano previamente y desarrollar una infección y desarrollar de una manera importante o severa. Es decir, hay otros factores que todavía no se han identificado que hacen que se desarrolle una enfermedad grave y que se pueda morir una persona por esta enfermedad. Como les decía ahorita, el 80% se van a casa, algunos o el resto del porcentaje van al hospital. En las unidades de cuidados intensivos tenemos entre el 3 y el 5% de los pacientes que tienen esta enfermedad y que progresan generalmente a tener una deficiencia respiratoria o una falla respiratoria que hay que manejarla con respiradores mecánicos y con una serie de medidas. Lo que hemos observado a lo largo de este tiempo, porque la evidencia clínica ha sido muy limitada por el tiempo que lleva esta enfermedad, es que a nuestros pacientes se les inflaman las estructuras alveolares y se liberan una serie de sustancias inflamatorias que circulan y generan daños en otros órganos por fuera del pulmón. Además del pulmón, se pueden alterar funciones orgánicas como la función renal, como la función cardíaca. Vemos que hay un gran compromiso en la función contráctil del corazón. A nivel de los vasos sanguíneos hay una incapacidad para sostener de una forma adecuada la presión arterial. Son pacientes que necesitan muchas intervenciones y muchos soportes cuando los tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Y esos son los pacientes que desafortunadamente van a tener un desenlace. Recordemos que estos pacientes que hacen esa inflamación pulmonar tan severa, por lo menos el 50 o 60% de estos pacientes solamente por esto van a tener un riesgo de fallecer en la unidad de cuidados intensivos. Claro, empiezan a colapsar por diferentes situaciones. Con Marcelo yo conversaba esta mañana, previo momentos a nuestro programa, acerca de la comunidad en general, sus amigos que lo rodean, particularmente en algún momento se sintieron vulnerables y tal vez hasta han sido portadores del virus y lo han manejado según las recomendaciones técnicas de los entes profesionales en este momento y lo han logrado sacar adelante. ¿Es así, no, Marcelo? Sí, yo tengo amigos que han tenido coronavirus, como decía el doctor, y no les ha afectado tanto. Pero la mayor parte de las personas que tienen ya otras enfermedades son las que tienen más riesgos. Aquí hay una comunidad de edad de gente mayor y eso es lo que más ha afectado en Italia. Toda la gente mayor, la mayor parte son los que han muerto. Especialmente donde, no sé cómo se llama en español, donde están los ancianos, son casas donde los ancianatos, exacto, ahí hasta 20, 30 ancianos por vez, wow. Porque eso es la peor cosa. Y hay muchas familias que aquí en Italia viven con los padres mayores, y eso es un gran riesgo. Eso es un gran riesgo porque es muy fácil el contagio. Sí. Nos estabas hablando y comentando también esta mañana acerca de una cierta discriminación que se estaba viviendo en tu país cuando se presentó en los brotes recientes, y quiero que la comunidad académica, en este caso de la salud,
que también he escuchado en las noticias de Colombia que de una manera muy ignorante también están viviendo cierta discriminación porque los ven como personas que están muy metidos en el ojo del huracán y por supuesto se sienten vulnerables al estar cerca de ellos. Cuéntanos la situación de discriminación que tú has percibido se ha estado viviendo en tu país. Inicialmente, aquí hay mucho turista chino y en el mes de enero comenzaron a existir un poco de episodios de discriminación contra los chinos. Pero yo creo que en la población china, aquí hay una comunidad china muy grande, ha manejado la cosa con mucha responsabilidad, porque ya antes de la cerrada por ley, ellos ya 30 días antes se habían comenzado a encerrar. Y difícilmente aquí hay un caso de coronavirus de un miembro de la comunidad china, porque han sido muy responsables en manejar este problema, muy derechos en disciplinados. Disciplinados, exacto, es el término justo. Pero otros países europeos nos trataban también a nosotros con discriminación, y eso es un error, porque ahora es un problema mundial. En todo el mundo, sí, Francia, España, Alemania, eso es un problema que está en todos estos países, y no es solo problema chino o problema italiano. En Estados Unidos también yo creo que tienen... Ya nosotros superamos todas las tasas. Exacto. Yo creo que el miedo hace que muchas veces actuemos de manera equivocada. Cuando las sociedades tienen miedo, comienzan a tener comportamientos irracionales. Es decir, xenofobia, tratan de defenderse con medidas primarias, que ser agresivo, buscar otras medidas de supervivencia. No esté justificando cualquier tipo de comportamiento, porque yo soy del sector de la salud igual que el doctor Camargo. El doctor Camargo tiene su familia, yo vivo en un edificio igual que el doctor Camargo. Hasta el momento yo no he tenido ningún tipo de protección, pero obviamente yo tomo todas las medidas de protección, es decir, yo me cambio después de salir de mi trabajo, tengo aseo de manos, llego a mi casa, el ascensor obviamente lo desinfecto después de utilizarlo, me cambio los zapatos, no circulo con el uniforme en mi trabajo, pues en donde yo vivo, intentando también proteger a toda la sociedad y a mi comunidad, porque a mí me interesa que todos estemos a salvo. Igual, yo siempre he pensado que el sector médico sí está en el ojo de acá, pero tenemos medidas de protección que la sociedad no las tiene. Es decir, la gente va al centro comercial, tocan las cosas, se tocan la cara y no son conscientes del riesgo que ellos tienen en ese día a día. Mientras que nosotros, al estar expuestos todo el tiempo a este virus, desde que entramos al hospital o entramos a la clínica, entramos con el chip o el pensamiento de que nos podemos infectar y tenemos todas las medidas de protección todo el tiempo y nos brinda un nivel, digamos, de tranquilidad. Así es, la población de salud que ha estado... Doctor Camargo, un paréntesis, nos gustaría conocerle un poco más que el ojo. Vamos. Ahora lo veo completo. Claro que sí. Bueno, evidentemente el personal sanitario que ha estado contagiado por coronavirus en el mundo, especialmente en Italia, que es un porcentaje importante de los contagiados, no ha sido el personal de salud el que ha contagiado a la población. Obvio no. Ha sido la población que ha ido a los hospitales y por diversas razones, por limitaciones, los elementos de protección personal que son escasos en todo el mundo en este momento, se ha contagiado al personal sanitario, ¿cierto? Era importante lo que mencionaba la doctora Isabela hace un rato, que nosotros hemos hecho un esfuerzo grande de conocer cómo ha sido cómo son los mecanismos de transmisión del virus para tratar de reducir o limitar ese ciclo de vida del virus en todo el personal sanitario. Tenemos muy conscientes desde hace mucho tiempo, no solo por esta enfermedad, que debemos lavarnos las manos de una forma continua, de una forma adecuada, siguiendo los pasos que nos da la OMS o que se ha establecido para usted hacer un lavado de manos adecuado. No es un lavado de manos solo con agua o solo jabón, sino hacerlo de manera adecuada para que no queden partículas virales o bacterianas en
en los miembros superiores de las personas que tienen contacto con pacientes que han sido contagiados con coronavirus. Adicionalmente a eso, tenemos claros los protocolos de protección intrahospitalario y de cómo manejar todas las superficies inanimadas del hospital y por fuera del hospital, de subirse a un vehículo, desde llegar a su casa y cómo va a despichar los botones del elevador, de qué concentraciones o qué son los líquidos que son comerciales que se distribuyen para usted manejar su calzado, para usted cómo manejar su ropa al momento de llegar a su casa, de saber que tiene que alejarse de sus familiares mientras hace todo ese protocolo de limpieza al momento de llegar a su casa para también protegerlos a ellos. Y hemos sido muy enfáticos en hacer mucho entrenamiento, no solo a nuestro personal de salud, sino todo el personal de la ciudad, para tratar de que tengan en cuenta, que sean conscientes de la realidad que estamos viviendo. Muchas personas aún creen que esto es algo simple. Seguramente van a tener una gripa simple y ojalá todos los casos así sean, pero no queremos que lleguen a unidades de cuidados intensivos porque además tenemos limitación en ventiladores mecánicos. Nuestro país, comparado con países como Estados Unidos, Italia, España, tienen una población de ventiladores mecánicos muy inferior a estos países europeos y de Norteamérica. Por lo tanto, no queremos o no tenemos cómo atender tantos pacientes que no lleguen a unidades de cuidado intensivo, y por eso nuestra razón de ser en este momento es tratar de explicarle a la población en general el autocuidado y el me cuido yo, te cuidas tú y cuidamos a los demás de esa manera. Perfecto. Marcelo, tú como un empresario establecido hace muchos años en Italia, con tus raíces, obviamente de allá, tienes un criadero también, creo, de caballos, eres padre, eres hijo, eres hermano. Cuéntame cómo estás percibiendo al día de hoy el cambio que va a venir, si crees que así va a ser, para tu vida y para los italianos y por ende para la población a partir de que logremos superar este virus. Yo creo que el problema mayor son que van a cambiar mucho las costumbres, porque no se sabe cuándo se le podrá dar la mano a una persona, cuándo se podrá abrazar a una persona. Y es una cosa muy triste, pero hasta que no encuentren una medicina o algo, una vacuna para este virus, todas las actividades comerciales van a cambiar la forma de ir al restaurante, de ir al bar. No va a ser muy fácil esta cosa. Y no sé cómo se podrá arreglar y en cuánto tiempo se podrá arreglar si no encuentran algo para evitarlo. Sí. Pero ¿Estamos seguramente preparados para eso, Marcelo? Depende. Depende. No sé, eso sí no lo sé. No estamos. Creería yo que ni siquiera los gobiernos, ni la política, ni la economía, ni a nivel emocional, ni a nivel físico, estábamos preparados para una situación de estas. En nuestra historia actual no la habíamos vivido. La última pandemia ocurrida en 1918, si más no me equivoco. No tenemos una reseña acerca de un recuerdo cercano acerca de cómo lograr sobrevivir a esta situación y replantear un sistema de vida que sea efectivo para todos. De antemano quiero agradecerles la participación de una manera voluntariosa y profesional que le han dado a la Escafandra el día de hoy. Marcelo, deseo de todo corazón que tú, tu familia, tus proyectos empresariales puedan salir adelante, que una ciudad tan hermosa, un país tan bello, nos pueda recibir a los que seguimos apostándole a Italia como un punto de referencia para ir a hacer nuestras vacaciones y que nos podamos dar ese abrazo que nos debemos hace muchísimos años. Muchas gracias. Estamos en contacto siempre. La Escafandra tiene los micrófonos abiertos para ti, para tu comunidad, cualquier cosa que desees compartirnos, que seguramente
nos va a servir como referencia una recomendación de una población que ya tiene una ventaja referente a cómo está manejando esta situación a nivel mundial. Sí, al inicio había criticado mucho el modo que estaba manejando esta situación, pero yo creo que la han manejado bastante bien. Para Isabela, nuestra doctora, queridísima doctora Isabela García, y nuestro mitad del doctor Camargo. Nuestro aplauso más sincero, créanme de todo corazón que día a día admiro profundamente el valor, porque se trata de eso, la valentía que con amor ustedes se levantan para llevar a cabo su profesión, ayudarnos a todas las personas que nos encontramos vulnerables, pero más ustedes que cualquiera, y que no se han desvanecido en el propósito de sacar adelante a una persona que pueda padecer en este momento los síntomas de la pandemia. Les deseo bendiciones, todas las posibles, que Dios los cubra con su sangre para que estén protegidos ustedes, su comunidad, su familia, y que puedan seguir llevando a cabo ese ejercicio y esa labor tan bella cada día como lo han hecho hasta ahora. Muchísimas gracias. Mucho gusto todo. Los micrófonos de la Escafandra estarán siempre abiertos para ustedes, y cualquier información que crean pertinente puedan compartir con nuestra comunidad aquí en Miami o en Colombia, y que deseen que nosotros seamos un puente para ellos, nada, sencillamente nos contactan y allí vamos a estar colaborándoles en esa divulgación. ¿Alguna recomendación que quieran tener en cuenta ahora? Perdón. ¿Alguna recomendación que Sí, decirle, tenemos muchos amigos en Estados Unidos, familiares, mandarles el mensaje, que se cuiden mucho. Esto es una realidad, Nosotros desafortunadamente no podemos estar en casa si no estuviéramos para proteger a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, y también les quería decir que todo el mundo habla de los médicos como un héroe y como valientes. Yo creo que como toda la comunidad, todos tenemos algo de miedo y ansiedad sobre lo que está pasando. Creo que lo importante es que no solamente los médicos, como digamos en Colombia, nos pongamos la 10, como decimos en fútbol, sino que todos como sociedad nos pongamos esa camiseta, demos nuestro granito de arena para que podamos salir adelante de esto, porque eso tiene un efecto emocional grandísimo, va a dejar un hueco emocional en nuestra sociedad, que hay que ir volviendo a creer en el otro, volver en la confianza, abrazar a otro. Va a ser algo lento, paulatino, que hay que volver a tener, volver a creer en el sistema de salud, que es algo importante, que volvamos a tener esa fuerza. Lastimosamente en estos medios, que había estado muy olvidado, había estado relegado, y que nuevamente tengamos el protagonismo, lastimosamente por algo malo, pero que veamos que es un pilar importante en nuestra sociedad, y que hay que querernos todos y quedarnos en casa. Muchísimas gracias, Isabela. De verdad que esas palabras nos sirven mucho para cerrar nuestro programa. De antemano queremos agradecer el patrocinio de nuestro queridísimo y siempre amigo, el realtor José Eduardo Sánchez Monroy. En nuestra publicación de La Escafandra en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo sus datos para que lo contacten, el realtor más efectivo y eficaz que pueden encontrar en la ciudad de Miami. Les mando un abrazo muy caluroso. Me he sentido muy cerca y les agradezco de antemano todas sus apreciaciones respecto a esta información que hemos querido compartir con la audiencia. Marcelo, un abrazo gigante virtual que te llegue hasta Italia, y esperamos que con la ayuda de Dios nos podamos ver y reunir pronto. Los quiero mucho. Bueno, chao. Que estén bien. Chao.